Buenos días. Si os parece, os juntáis un poco, que vamos a empezar, que hoy ya nos hemos retrasado, vamos un poquillo tarde. Y además, en un principio queríamos tocar dos puntos y ver cómo se acometen, cómo lo acometemos de aquí en adelante. Queríamos tocar el punto de la situación de la sanidad andaluza y el punto del geriátrico, porque esto se ve que la administración con el geriátrico, mientras no le achucha, pues llega y dice, esto parece que se han olvidado, y ellos por supuesto no hacen nada. Pero en esta semana, a lo largo de la semana, pues nos ha sorprendido la cuestión del avance por parte del gobierno, que han llegado a un acuerdo los socios de gobierno y se lo han presentado, lo van a presentar al resto de fuerzas políticas en el Parlamento, un acuerdo para lo que se ha dado en llamar la segunda parte de la reforma de pensiones, aunque yo no sé si es la segunda o la tercera, porque en medio también hubo algunas medidas que se tomaron después de la aprobación de la ley de mantenimiento del poder adquisitivo, cuando se aprobó en diciembre de 2021 y entró en vigor el año pasado, en 2022. Después se aprobaron también la cotización, aparte de esa negociación se aprobó la reforma de la cotización del régimen especial de trabajadores autónomos, y también se aprobó la puesta en marcha de los planes de pensiones privados de empresa, los planes de pensiones de empleo o empresa. Pero bueno, eso es una cuestión que no tiene importancia, me refiero si es la segunda parte de la reforma, la tercera parte, como lo queramos denominar. En primer lugar, decir sobre eso, porque si bien queríamos hablar también de las otras cuestiones, y habrá que hablar de todo, pero en primer lugar decir que es una cuestión urgente y que la debemos de abordar. Pero decir una cosa: ahora mismo los análisis que hagamos es sobre informaciones periodísticas. No hay presentada todavía la forma que tendrá, el texto que tendrá el acuerdo, y me parece que a lo largo de esta semana le dan entrada en el Parlamento para su discusión, porque se tiene que aprobar en el Parlamento, le dan entrada en el Parlamento para su discusión y posterior aprobación. Entonces será cuando aparecerá en el BOE y conoceremos literalmente todos los términos. ¿Por qué estas precauciones? Hay que tomar siempre estas precauciones porque cuando se anuncian los grandes rasgos de alguna medida, alguna ley o lo que sea, luego cuando aparece el texto definitivo, aparecen cuestiones en disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, que pueden tener alguna influencia o algunas veces mucha influencia, y que antes no se han mencionado. Por eso es conveniente tener esta precaución. Y hombre, yo quería anunciar que los comentarios que hagamos ahora mismo, los que yo haga y los que podamos hacer cualquier otro, supongo que es con el mismo nivel de conocimiento, el conocimiento de lo publicado en prensa y publicado por algunos sindicatos o partidos políticos, pero no es el texto definitivo, y bueno, puede estar sujeto a alguna diferencia o cambio. En primer lugar, decir, recoge 8 grupos de medidas. Sabéis que se estaba, por ponerlo en un contexto, se estaba dilucidando fundamentalmente cerrar el periodo de cómputo, la ampliación o el periodo de cómputo para el cálculo de las futuras pensiones, y eliminar el tope, o bien eliminarlo o bien subir el tope a las cotizaciones máximas, a las cotizaciones de salarios máximos, que actualmente y siempre se ha encontrado topeado en una cantidad, y las personas que recibían salarios y que cobran salarios por encima de esa cantidad, toda esa cantidad se quedaba sin cotizar, tanto la cuota empresarial como la cuota del trabajador.
fundamentalmente estas dos medidas, pero al final recoge muchas más medidas. Si queréis revisamos, aunque sea por encima, cómo están las medidas y luego pues podemos ver la opinión que tenemos y dar nuestra valoración. En principio, decir eso, que ha quedado ampliado a más materia. Sabéis que aquí hemos comentado muchas veces que desde el Ministerio de la Seguridad Social se estaba negociando bien mesa abierta o bien por separado, con lo que los llamados agentes sociales, sindicatos y patronal. También había contacto con el resto, contactos de los dos grupos que componen el gobierno de coalición, con el resto de grupos parlamentarios que normalmente han votado y han apoyado pues las medidas del gobierno, en concreto en materia de pensiones, que le han votado o que le han exigido y han negociado con ellos para modificarlas. Sabéis que eso lo decíamos, pero no trascendía nada, y no trascendió nada hasta ahora. Trascendía muy poco. Paralelamente, decir otra cuestión. Como la pretensión, por situarlo, la pretensión inicial del Ministerio era esas dos materias: eliminar o subir el tope a las pensiones y en un principio, cuando el gobierno presentó en Bruselas los planes de recuperación, los planes de resiliencia, se llama Next Generation, entre las medidas que presentaba en materia de pensiones, presentaba el aumento del periodo de cálculo, incluso, aunque no estaba escrito desde el Ministerio, hablaban de aumentarlo de 25 a 35 años, aumentar el periodo de cálculo. Eso fue hace ya bastante tiempo, cuando el inicio de la pandemia, cuando se habilitaron en la Unión Europea los fondos de recuperación para otorgarlos, para dinamizar la economía después del parón de la pandemia. Y en un principio, aunque siempre nos decían que los fondos y la recepción de esos fondos por parte de España no estaba condicionada a que se hicieran todas las reformas ahí reflejadas. En un principio siempre ha habido varias versiones, incluso dentro del mismo gobierno había varias versiones de si eso era una cuestión que había que cumplir al 100% o no. Dentro del mismo gobierno había reticencias porque esa medida había quien la apoyaba y quien no la apoyaba. Pues bien, eso fue al principio. Después ha tenido un desarrollo, un rechazo grande que hasta octubre de este año pasado se plasmó en las calles con movilizaciones de los movimientos pensionistas, con contactos con los grupos parlamentarios, con todos, incluido el PSOE, con contactos para decirles en las medidas que nos oponíamos y para decirles también las medidas que no se recogían, como hablábamos de pensiones mínimas, de medidas efectivas para la reducción de la brecha de género. Pues bien, desde el Ministerio, a pesar de que ya decimos, unas versiones eran que eso lo tenía que aprobar la Unión Europea, si no, no desbloqueaba los fondos Next Generation, y otras versiones eran contrarias. Desde el Ministerio, paralelamente a las negociaciones que han mantenido en el último tiempo, ha estado también en contacto con los comisarios de la Unión Europea. En esa negociación, prácticamente a tres bandas, era porque sus pretensiones iniciales del Ministerio no iban a poder salir, y era explicarle a la Unión Europea cuál era la ventana de posibilidad de que saliera una reforma de pensiones e intentar obtener
la conformidad de la Unión Europea. El ministro ha tenido 2 o 3 contactos con la Unión Europea y a raíz de eso, la semana pasada fue cuando hicieron el anuncio de este acuerdo en el gobierno que pasan al resto de los agentes sociales. Pues bien, decía 8 medidas que comienzo a enumerarlas. El periodo de cómputo. El periodo de cómputo, que era la medida que desde los movimientos pensionistas veíamos como negativa, y lo decimos, todo aumento del periodo de cómputo siempre va a irse a recoger los primeros años o años del principio de las carreras laborales, en los que las condiciones salariales, por regla general, siempre son peores a las de los últimos años. Por eso nos oponíamos, aunque desde el Ministerio se decía lo contrario, que con las nuevas carreras de profesionales lo que se podía producir en los últimos años eran lagunas de cotización, que bien es cierto también, precariedad en contratos porque haya sufrido el trabajador o trabajadora un despido y tal. Eso era para convencernos de que la medida era necesaria. Pues bien, la última propuesta es que el periodo de cómputo sea opcional, que durante un periodo transitorio largo de hasta 20 años, entre 2024 y 2044, se pueda elegir entre 2 opciones. La opción A, los 25 años que existen ahora para periodo de cómputo. La opción B, 29 años. ¿Os acordáis que la última propuesta intermedia era 30 años eliminando los 2 últimos? Bueno, pues rebaja a 29 años eliminando los 2 peores, 29 años eliminando los 2 peores. Además, el despliegue de esta medida de los 29 años se comienza a hacer en 2026, se comienza a hacer paulatinamente, progresivamente, y finaliza en 2038. A partir de 2024 solo quedaría ya, a partir de 2024 solo quedaría la opción B, la segunda opción, que es la de los 29 años eliminando los 2 años peores. Hay que decir que la información que tenemos es que esos 2 años peores no tienen por qué ser 2 años consecutivos siquiera, es eliminar los 24 meses peores, no tienen que ser consecutivos, es eliminar los 24 meses peores. Pues bien, esta medida, que es la más controvertida, que por supuesto no puede ser positiva, es cierto que se ha atenuado muchísimo los efectos que puede tener. Desde el Ministerio dicen que los efectos van a ser neutros o que incluso supone un costo mayor, porque la medida la complementan y la compensan con un aumento en la cotización, tanto en las cantidades como en los periodos, para lagunas de cotización, precisamente para recoger esas carreras más discontinuas que afectan sobre todo a las mujeres, esas carreras más discontinuas, esos contratos a tiempo parcial, esas excedencias, por ejemplo, para tiempo de cuidado o crianza, y luego incorporarse después otra vez al mercado laboral. Entonces, para esa aquí lo tengo. Para esa laguna de cotización, antes ya se recogía que se cubrían 4 años, se cubrían durante 4 años con el 100% de la cotización de la base mínima de cotización, una cantidad que siempre se fija anualmente, se fija base máxima y base mínima de cotización, ¿vale? Se cubrían. Bueno, pues bien, se amplía para un año más con el 100%, y para 2 años después, entre el quinto y el séptimo año, con el 80% de la base mínima de cotización. Eso amplía de los 48 meses que cubría en laguna hasta 84 meses en laguna. Eso, por supuesto, tendrá una repercusión en el cálculo de las pensiones, porque antes, si no cubría ese periodo de laguna, lo que hacía es rebajar el cálculo inicial de las pensiones. Ahora, si lo cubres con cotización, como si estuviera cotizado, pues cubriría. Ya digo, desde el Ministerio no son datos contratados,
la fuente del Ministerio de Seguridad Social. Desde el Ministerio dice que esta nueva medida tiene un efecto neutro o, como mucho, supone un costo mayor en el cálculo de las nuevas pensiones. Muy ligero, un costo mayor. La otra cuestión que estaba pendiente, subida o eliminación del tope de cotización a los salarios más altos. Pues bien, la primera medida, la del aumento de periodo de cómputo, aquí tenemos una de cal y una de arena. Esa era una medida que se rechazaba por parte de todos los movimientos pensionistas, de los movimientos sociales, también de sindicatos. Era una medida que se rechazaba. Tenemos una de cal y otra de arena, porque esta era una medida que se demandaba, que no entendemos cómo toda la parte que cobraba una trabajadora o trabajador no estaba sujeta a cotización. ¿Cómo podía estar una parte sin cotizar? Que era por la vía de los ingresos, cómo se puede nutrir de más ingresos y de más recursos la seguridad social. Y era una medida reivindicada y demandada por los movimientos de pensionistas. Pues bien, esta medida se recoge ahora de una forma. El límite anterior estaba en 4.495 euros para este año, máximo de cotización, pero en la cotización en 12 meses, porque la cotización a seguridad social es en 12 meses, no en 14 meses. Las pagas extraordinarias se prorratean y se meten ahí. Lo que suponía 53.946 euros al año. Todas las cantidades por encima de esos 53.000 brutos, 53.946 euros al año, se quedaban sin cotizar. Ojo, con un 28,3% sin cotizar, porque supone un 23,4% de la cuota empresarial y un 4,7% o algo así, 23,6% y un 4,7% de la cuota del trabajador. Bueno, lo que se propone ahora es que esa base máxima de cotización se eleve todos los años la misma cantidad que se eleva el IPC, más un 1,2% anual, para progresivamente ir elevando esa base máxima, y que con una perspectiva entre 2024 y 2050, con una perspectiva de que en 2050 se haya elevado la subida que haya tenido el IPC va a un 31,2%, que sale de multiplicar el 1,2% ese anual por el número de años. Es una medida positiva, es una medida también que con cálculos, cuando esté plenamente integrada, con cálculos del Ministerio, va a suponer más de 10.000 millones de euros de ingresos anuales, Ojo que no es poco. Va a suponer más de 10.000 millones de euros de ingresos anuales. A su vez, para obtener más ingresos para la seguridad social, se pone transitoriamente una cuota de solidaridad. No sé si lo habéis oído hablar, lo digo para que cuando lo hagamos nos suene. Una cuota de solidaridad es que hay transitoriamente, a ver los años que pone aquí, hasta qué año, desde 2025 hasta 2045, durante 20 años se establece esta cuota de solidaridad, comenzando en 2025, cotizando un 1% más las pensiones máximas, la cantidad esa que se queda sin cotización, cotizando un 1% más y aumentando un 0,25% cada año. Supone más ingresos. Ya decimos que es transitoria, pero durante 20 años luego dejará de existir, porque se supone que progresivamente habrá llegado ya el de tope, como iba aumentando también cada año, progresivamente habrá llegado a una cantidad que se parezca muchísimo a los salarios reales que se están cobrando en esas rentas. Pues bien, esas eran las dos medidas, pero la propuesta de acuerdo, o el acuerdo al que ha llegado los socios del gobierno y que proponen al resto de fuerzas de la mesa de concertación, del diálogo social, y al resto de fuerzas parlamentarias, incluye más medidas. Incluye aumento de la pensión máxima, que sabéis que decíamos siempre
aumento de la pensión máxima. Esto me lo había dejado. Paralelamente, el aumento de las cotizaciones máximas lleva también recogido un aumento de la pensión máxima, pero en una medida muchísimo inferior, subiendo un 0,0115% año el tope, porque las pensiones máximas también están topeadas, subiendo ese tope anualmente. En un porcentaje muchísimo menor, pero al haber un aumento de su cotización, en compensación también se destopea un poco la pensión máxima y sufrirá un aumento ese tope. Lo que decía, aumento de pensiones mínimas y no contributivas. Sabéis que esa ha sido siempre una de las cuestiones que hemos puesto en el debe de todas las reformas, de la anterior, que la seguimos demandando, que la seguiremos demandando porque es una medida necesaria y que no se va a solucionar, ojo, no se va a solucionar con esta medida. Pero sí puede ir en el camino, en el que está pidiendo los movimientos pensionistas, en el camino que está pidiendo la sociedad, de elevar las pensiones mínimas más que el resto de las pensiones, porque si van subiendo el IPC como el resto de las pensiones, siempre existirá ahí una brecha y siempre seguirán siendo pensiones muy bajas para mantener una vida con dignidad. La medida establece para los dos tipos de pensiones, para las contributivas, elevarla anualmente, además del IPC, elevarla entre 2024 y 2027, establecer una senda de elevación, además del IPC, establecer una senda hasta llegar en 2027 a una referencia de la renta mediana de un hogar con 2 adultos. Eso es una cuestión técnica que se puede hacer con números, que no nos vamos a poner aquí a debatirlo. Habla de renta mediana de un hogar con 2 adultos y tomando como referencia la pensión mínima con cónyuge a cargo. Esto habría que estudiarlo más detenidamente, pero puede suponer un aumento de las mínimas, además del IPC, como el resto de pensiones, un aumento que puede ir entre 50 y 100 euros, dependiendo, porque yo en concreto, cuando salió esta medida estuve mirando cuánto era la renta mediana esa del hogar con 2 adultos para hacer la elevación al 60% de esa renta mediana, y resulta que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los últimos datos que recogió de esa renta mediana son del año 2020. Entonces, si la elevación va entre el año 2024 y 2027, dependiendo de cuál sea en aquellos años, a partir de 2024, cuál sea la renta mediana, porque no está actualizado, los últimos datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística son de 2020, puede variar. Entonces estas cuestiones de cantidades de cifras todavía no están claras, pero eso puede suponer una senda de cada año elevación mayor entre 50, o sea, hasta acabar entre 50 o 70 euros más de lo que suban con el IPC. No es una subida sustancial, hay que decirlo, no es una subida sustancial, no es como plantean algunos movimientos, que no nosotros como plataforma de pensionistas, como movimiento de pensionistas andaluz, lo que sí pedíamos y reivindicamos es una subida superior y además que se establezca una senda hasta que se vaya equiparando al salario mínimo interprofesional. Había también que impide que se equipare directamente al salario mínimo interprofesional, cosa que a nosotros nos parece que siempre tiene que tener un periodo transitorio. Bueno, como decía, no es sustancial, pero ya sí supone ir estableciendo que esas pensiones tienen que elevarse más que el resto, que hay que establecerle una senda que las vaya sacando de las cantidades que tiene. Para las pensiones no contributivas habla de alcanzar el 75% del umbral de la pobreza. Sale de los mismos datos estadísticos que los tiene el Instituto Nacional de Estadística en base a las medias de lo que se cobra de renta y de las rentas y muchísimos datos, las medias a nivel nacional. Este 75% puede suponer, como decimos, también la misma cantidad, una elevación por encima de lo del IPC entre 50 y 100 euros. Ojo, y además, sabéis que hemos hablado aquí otras veces
que la medida del aumento del 15% en las pensiones no contributivas era una medida transitoria y que no, la pega que le poníamos para este año, por ejemplo, es que había consolidado solo el 8,5%. Había consolidado el 8,5% que subía el IPC, pero la cantidad restante se quedaba sin consolidar. Y cuando llegue fin de año, si decae y el gobierno no lo decide renovar, ese 6,5% no solo que no subirían las pensiones no contributivas, sino que incluso lo bajarían. Bueno, pues bien, esta medida primero consolida ya esa subida y con el aumento hasta el 75%, ya digo que lo elevará entre una cantidad, entre una horquilla entre 50 y 100 euros mensuales más. Lo de las lagunas de cotización ya lo hemos mencionado, para compensar el aumento entre los 25 y los 27 años del periodo de cómputo. Luego se establece un nuevo complemento o un aumento más grande al complemento por brecha de género. Sabéis que el complemento de brecha de género que se estableció a partir del año 2021 supuso en un principio 28 euros por cada hijo que fundamentalmente era la mujer quien lo cobra, pero también había una posibilidad de que lo cobrara el hombre. Por cada hijo que había tenido la mujer suponía 28 euros por hijo. Con la subida del IPC en este año está en 30,40. La propuesta es elevarlo un 10% por año en 2024 y 2025, además de lo que suba el IPC. Con lo cual se elevaría un 20%, además de lo que suba el IPC. No es sustancial, pero puede suponer también pasar de 30, por ejemplo, en este año, si hiciéramos el traslado a este mismo año, en 36,48 euros. Y luego, otra medida importante, el mecanismo de equidad intergeneracional. Sabéis que una de las medidas más negativas que supuso la reforma de pensiones de 2013 de Mariano Rajoy, eran dos medidas fundamentalmente, tenían una influencia fundamental, era la casi congelación de las pensiones con el 0,25% y el establecimiento de un índice que se llamaba factor de sostenibilidad, por el cual se multiplicaban las pensiones iniciales al hacer el cálculo, y que estaba influido por muchos componentes, entre otros el aumento de la edad media de vida, de la esperanza de vida, y eso reducía, porque era como repartir los mismos ingresos que tiene la seguridad social, si entraban más personas a ser pensionistas, entraba un número mayor. Si además la esperanza de vida se elevaba algo, ese índice lo que iba a hacer es recortar las pensiones para repartir la misma bolsa de pensiones. Pues bien, eso con las movilizaciones, sabéis que era uno de los objetivos a eliminar, una de las reivindicaciones, que se eliminara, y se eliminó, y lo hemos conseguido los movimientos pensionistas, y fue gracias a la lucha que se consiguió. A cambio, con nuestras demandas de que la solución a las pensiones tendría que venir por la vía de obtener más ingresos, nunca por la vía de recortar las pensiones, se creó el mecanismo de equidad intergeneracional, de que ya hemos hablado aquí algunas veces. Ese mecanismo se creó con un periodo de tiempo corto, hasta 2029, con una aportación especial de cotización de un 0,6%, del cual la proporción del 0,5% era la cuota aportada empresarial y el 0,1% era la cuota del trabajador. Ese mecanismo ha empezado a funcionar este año, Ese mecanismo se habilitó en la anterior reforma y este año ha empezado a funcionar. Eso era para nutrir una especie de hucha de pensiones como la que ya existía, irla nutriendo para cuando al final existan más compromisos de gasto y más demanda de gasto, por esa cuestión que tanto miedo nos meten de que va a haber mucha gente de la generación del baby boom que luego se va a jubilar y va a haber más demanda de recursos en pensiones. Bueno, ese mecanismo ya se creó. Ese mecanismo parecía bajo e insuficiente y además tenía una capacidad temporal hasta 2029, y había el compromiso simplemente de evaluarlo
cómo había ido y si sería suficiente o habría que modificarlo. Pues bien, en esta reforma ya se propone una modificación. Antes solo estaba previsto hasta 2032 y después evaluarlo. Pues ahora se propone un incremento gradual hasta 2050 de un 1%, o sea, pasarlo del 0,6 al 1,2, doblarlo. De ese 1,2, el 1% será la cuota empresarial y el 0,2% será la cuota del trabajador. Pues bien, yo creo que ya la he enumerado todas. Tampoco se trata luego, si acaso, cuando las conozcamos mejor a lo largo de esta semana, tendremos tiempo de debatirlas, si hay alguna variación y si queréis que alguna se debatan en profundidad. Pero lo que sí podemos hacer, creo yo, es un análisis inicial. Y el análisis inicial no puede por más que ser positivo. Hay que decirlo, el análisis positivo. ¿Por qué? Porque camina en el sentido que estábamos demandando. Porque camina en el sentido que se le estaba reclamando al gobierno. Porque camina en resolver los problemas actuales o futuros que pudiera tener. Que fijaros que estamos poniendo fechas de 2040, 2050. Actuales o futuros que pudiera tener para cumplir con su compromiso la seguridad social, camina en el sentido de aumentar los ingresos y no camina en el sentido de recortar las pensiones. Entonces, es positivo por eso, y es positivo por otra cuestión. A nadie se le debe de escapar que la lucha que hemos empezado y que comenzamos desde 2018, incluso hubo gente que se estaba movilizando antes, pero con las movilizaciones, los lunes, las manifestaciones, las reuniones con partidos, con sindicatos, con quien sea, a nadie se le escapa que sin esa lucha nos hubieran ido modificando paulatinamente esto, yendo incluso a Bruselas a decirle a Bruselas: oye, la reforma esta de recortes no la vamos a poder implementar, vamos a ver si es aceptable una reforma que no suponga los recortes. Entonces la valoración es positiva. ¿Se ha conseguido todo? No. Ojalá, no se consigue todo. Pero son medidas que caminan para ir reduciendo desigualdades, para ir reduciendo injusticias. Medidas que producen resultados después de la lucha. Después la lucha produce sus frutos. A nadie se nos debe de escapar. No lo soluciona, quedan cosas pendientes. Lo de las pensiones mínimas, lo de arrojar tranquilidad y claridad al dinero que se ha empleado de la seguridad social en gastos impropios y otros gastos que no correspondían con la auditoría. Queda mucho camino, pero caminando hacia resolverlo, en lugar de caminando hacia los recortes, se podrá llegar y se podrá alcanzar los objetivos y se podrán mejorar las condiciones de vida de los pensionistas. Caminando hacia los recortes no se podrían mejorar y no se podía mejorar, y por eso ha producido y produce rechazo. Esa es la valoración. Luego ya vienen las reacciones. Si acaso lo dejo porque me estoy extendiendo mucho y luego comentáis las reacciones. Y ahora después comentaremos lo de la sanidad, que es muy importante, porque hay una movilización convocada en Jaén para el sábado, día 25, y convocada en todas las capitales de provincia andaluza, convocada por las plataformas en defensa de la sanidad pública andaluza, a la que nosotros, la plataforma de pensionistas, nos hemos adherido. Y esta tarde tenemos una reunión en Jaén, todas las plataformas y movimientos ciudadanos que damos el apoyo a esa manifestación que ha convocado la plataforma por la sanidad pública. Esta tarde nos reunimos en Jaén para la preparación. Tenemos que hablar también del geriátrico. Queríamos iniciar una campaña como de sensibilización y de consulta, a ver qué podemos hacer, porque pasan los años y no se pone en marcha ni se hace nada. Desde la administración de la Junta de Andalucía no han hecho nada por poner en marcha el geriátrico. Teníamos que hablar de mucho, pero la verdad es que la actualidad nos ha atropellado
con este acuerdo que sabíamos que se estaba negociando, que sabíamos que en algún momento nos iban a salir con que o bien por un acuerdo, o bien incluso por un real decreto, que sabéis que se estuvo barajando, que el gobierno también estuvo barajando, que sacarlo adelante por real decreto y sin acuerdo. Sabíamos que esto iba a salir en cualquier momento y bueno, en esta semana ha salido y conviene debatirlo porque es el objeto, uno de los principales objetos de nuestra lucha y nuestras movilizaciones. Déjale a Antonio que quiere hablar. La cuestión que ha estado diciendo Ildefonso es importantísima y la teníamos que seguir lunes a lunes, porque sí que conocemos las letras grandes, pero las letras pequeñas están ahí y es una continua zancadilla a nuestra lucha. Yo creo incluso que debemos de acostumbrarnos incluso a analizar las letras grandes. Las letras grandes esta semana se llama empresario. Nos hemos dado cuenta que incluso cuando se aprueba el tema de los pensionistas, los empresarios se oponen radicalmente a ello. Dice porque ellos tienen que aportar una parte del dinero, que es la costumbre, incluso se atreven a decir que los trabajadores van a perder con esa reforma. Todo es mentira porque, entre otras cosas, siempre gozan con la ayuda de medios e incluso de personas engañadas. Una de las personas, un sector importante de las personas engañadas son los que se llaman los autónomos. Se está creando el rumor de que fundamentalmente los autónomos ya no son trabajadores, que decíamos que son trabajadores por cuenta propia. Ya se les está dorando la píldora para que se creen empresarios. El desgraciado que tiene la tienda en la calle nuestra, que vamos a comprarle y que él sabe que está pasando las mismas dificultades que el trabajador por cuenta ajena, que es su vecino, sin embargo se separa de ellos, y que porque tiene allí invertido en sus negocios un poquito de dinero, ya se cree que es empresario y que todas las normas le perjudican. Dice, hay que ver cómo me pone el gobierno, sin reconocer incluso que el régimen de autónomos ha mejorado y mucho, porque en estos momentos se tratan de alcanzar las prestaciones que tienen los autónomos al trabajador por cuenta ajena. Esa es la letra pequeña que no conocemos y que nos engañan continuamente. Aquí, además de buscar la complicidad de los autónomos, se busca precisamente tapar las grandes barbaridades que están haciendo el empresariado. El empresariado que presume, incluso de las grandes familias franquistas, de estar en España, no duda en irse, e incluso tratan de mejorarle la imagen de todos los empresarios. Este domingo, cualquiera que haya podido analizar un poco, ha podido ver que la televisión pública, que teóricamente tendría que ser pública y el reflejo de la sociedad completa, hizo un telediario a mediodía, lo más vergonzoso del mundo. Noticia de entrada, Negreira, y dedicarle en ese programa la cuarta parte a hablar de fútbol. En segundo lugar, hablan del tiempo que todo el mundo conoce. Y en cuarto lugar, se atreve a hablar un poco, muy poco y por encima, solo la letra grande, sobre el problema de la vivienda. El problema de la vivienda, que no es ni más ni menos que los grandes terratenientes de casa llegan y han hecho que suba hasta el 15% la vivienda, que ni de alquiler puede vivir el trabajador, ni pensar tampoco de compra, porque tanto para comprar como para alquilar, la vivienda se ha convertido en un artículo de mercado, y aquellos que defienden la Constitución
Han olvidado que en la Constitución la vivienda es un bien necesario y no es un bien de mercado. En eso estamos. Claro, desgraciadamente nos están manipulando absolutamente en todo lo que toca. Y todas las noticias están interconectadas entre sí para llevar al huerto a la gente que sufre, a la gente de abajo. Y ese es el grave problema. Importante que lleguemos y le digamos a los autónomos que no sean, además de desgraciados, tontos. Claro, todo esto se refiere también a empresarios. Los empresarios son precisamente los grandes empresarios que en Madrid ya disponen de bastantes hospitales y están ganando dinero de la sanidad. Incluso también disponen de residencias sanitarias donde han muerto una gran cantidad de personas mayores, y de eso se habla poco. Hablar de los empresarios muy poquito. Y ojito con decir que quien no tiene piedad es un despiadado y que despiadado es una ofensa. No, se nos olvida también de que incluso hablando del fútbol, pues hubo una noticia en que los empresarios que son los socios del Real Madrid, incluido Florentino Pérez, a quien le hacen una entrevista, es otro empresario que está a 2 minutos de los dueños del Ferrovial, que en cualquier momento y que el negocio lo tienen fuera de España y que no cotizan en España por la ganancia que tienen fuera. Todo eso está perfectamente relacionado, y es importante que cuando vemos la televisión, cuando cojamos argumentos y cuando hablamos con nuestros familiares, ayudemos a que el personal aterrice en esa letra pequeña. Es imprescindible que todas estas cosas están relacionadas. Y efectivamente, como ha dicho el compañero, vamos a ir esta tarde a conectar con el mundo de la sanidad, la marea blanca, y a ver si somos capaces de levantar. Porque ya hay noticias concretas, y estoy hablando de Gran Bretaña, en que los recortes de hace 10 o 12 años para acá ya se están reflejando en muertes de jubilados. Eso está claro. Incluso debemos insistir en la letra pequeña en el desarrollo de la propia ley de pensionistas. En Francia sabemos exactamente que se ha tenido que aprobar Macron ha buscado la ayuda de la derecha rancia para imponerse a lo que el pueblo en conjunto viene diciendo, que el desarrollo de esa legislación, como no estemos al loro, nos la meterán doblada en todas aquellas ocasiones en que tengan posible. Hay enfrente un poder muy bien trenzado, con mucha ingeniería para controlar al pueblo, y el pueblo debe espabilarse y mirar día a día la letra pequeña. Bueno, tendría más cosas que decir, pero ya hay bastante. Buenos días. Sí, una cuestión simplemente, fijaros, como lo ha sacado el tema Antonio, la reacción empresarial de la COE, de la cúpula empresarial, rechazo total, y se van a venir todos los males del mundo. Conviene poner las cosas en contexto, con datos y con estadísticas. Las cotizaciones sociales de las empresas en España están 4 o 5 puntos por debajo, 4 o 5 puntos por debajo de los países de nuestro entorno, de los países fuertes a los que en teoría nos queremos parecer. Las cotizaciones empresariales están 4 o 5 puntos por debajo, aunque ahora aumente fruto simplemente del mecanismo de equidad intergeneracional y de que las cantidades que antes se estaban ahorrando de cotizar porque sobrepasaban el tope máximo, ahora las tengan que cotizar, no van a llegar ni por un asomo, van a llegar a parecerse a las cotizaciones de Alemania, de Francia, de Suecia, del Reino Unido. Las cotizaciones empresariales en España están más bajas,
reacción de la COE, se va a acabar el mundo prácticamente. Se va a acabar el mundo. Porque mejoran las pensiones, se va a acabar el mundo. Hay que tener en cuenta y observar siempre las reacciones. Fijaros al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia fueron posibles varios acuerdos entre el gobierno, la COE y los sindicatos. Fueron posibles varios acuerdos para establecer los ERE, para aumentar cobertura a autónomos, como dice Antonio, cobertura a autónomos que los autónomos nunca habían recibido ese tipo, porque no les correspondía ningún tipo de ayuda de las que han recibido durante la pandemia, y fueron posibles esos acuerdos, porque iban a recibir, porque los ERE era sostenerle las cotizaciones sociales a cambio de que no me despida a la gente, vamos a tratar este tiempo coyuntural, te sostengo todas las cotizaciones sociales y conforme vaya empezando la pandemia te permita que vaya empezando la actividad profesional, pues vas recobrando a la gente de los ERE. Entonces fueron posibles los acuerdos. ¿Os acordáis que acudían a las mesas de negociación cuando se renovaban esos acuerdos de los ERE y cada vez pedían una cobertura mayor los empresarios? Fueron posibles los acuerdos. En cuanto se le está pidiendo a los empresarios, un esfuerzo y que cumplan con la responsabilidad social que tienen, ya no es posible acordar con ellos nada. Hay que fijarse en esas cuestiones. No es posible acordar con ellos nada. Lo digo porque venimos de unos años muy recientes que dicen, hombre, parece que funcionaba el diálogo social, que se estaba llegando a acuerdos entre sindicatos, gobierno y patronal, representado por la COE. Claro, porque estaban recibiendo. En cuanto se les está pidiendo un esfuerzo que todos sabemos, los datos que están saliendo de beneficios empresariales multiplicándose año tras año, en cuanto se le está pidiendo un esfuerzo, parece que se va a acabar el mundo y que nos van a azotar las 7 plagas. Es para que sepamos el carácter que tiene cada uno y su voluntad de contribuir al bienestar y a que avance la sociedad, y su cariño por esta España, para que lo sepamos. ¿Alguien más quiere hablar? Déjale a Pepe Fuentes. ¿Está por ahí, Juan? Así. Bueno, yo simplemente voy a leer un texto y ni siquiera lo voy a comentar. Capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Esto está fechado en 1978. Está sin tocar, nadie lo ha tocado, ni los empresarios, ni la madre que los parió, ¿vale? Está ahí. Ahora, por si fuera poco, la Comunidad Europea nos da la razón. Pues entonces, si no tiramos para adelante, no es porque haya poderes ocultos, ni letras grandes, ni letras pequeñas, ni como en el 1984 seamos todos unos desgraciados, pero unos más desgraciados que otros. Es simplemente porque, yo qué sé, que hay alguien, echa cuenta, coño, y ya está. Esto está aquí, sin tocar, desde 1978. Pues que me explique alguien por qué seguimos como estamos. ¿Alguien quiere hablar? Hombre, yo decir, si no quiere, déjale a José Valente.
Yo decir, eso que ha leído Pepe es la Constitución española. Y decir que precisamente es lo que, vamos a ver, lo que está recogido en el artículo 50 y las pensiones también en el artículo 41. Lo de la suficiencia de las pensiones, es decir, que eso precisamente es la fuente de inspiración que hace a los movimientos pensionistas decir que es justa nuestra demanda, y la exigencia a quien nos administra y a quien nos gobierna de que cumpla con esa demanda. Y si no cumple, como dice Pepe, será por cualquier cuestión, porque se dejan más influir o presionar por uno, porque se dejan más presionar por otros, por lo que sea. Pero si llevas toda la razón, si es que es así. Pero ese precisamente es la fuente de inspiración que nos dice: un Estado social, de derecho, justo, debe ser así, conforme está puesto en la Constitución. José Valentín. No, sí, ya casi habéis dicho todo. Yo creo que hoy, de todas formas, yo mismo me replanteo, creo que es un día para que nos alegremos. Yo creo que el acuerdo final, el texto final que ha salido, es un texto bastante aceptable. Como dices tú, claramente siempre quedan cosas, pero para mí creo que es un texto que yo creo que no lo hubiéramos soñado incluso hace 2 o 3 años, y por lo tanto yo creo que nos debemos de felicitar. Y además, en todas las cosas que estoy leyendo, con los amigos que estoy hablando, con gente incluso del Partido Socialista y tal, yo creo que se debe en parte, en una muy buena parte quiero decir, a estas movilizaciones, a las movilizaciones de los jubilados y al poder que tiene el jubilado con su voto. Y esto es importante, tenemos que mimar nuestro voto y saber qué hacemos con él. Y eso nos tiene que dar fuerza. Efectivamente, eso está en la Constitución, como está el derecho a la vivienda y hay un montón de gente en la calle durmiendo, como está el derecho al trabajo y hay un montón de parados, incluso además del derecho al trabajo, que habla del derecho y la obligación de trabajar, habla también de que el que no lo tenga tiene que tener un subsidio que le permita mantener a su familia, y ahí hace un punto. Sin embargo, gobiernos anteriores ese punto lo han transformado, cobrará el subsidio durante 18 meses. Se conoce que en el mes 19 su familia ya no come. Pero bueno, lo que quiero decir en cualquier caso, felicitémonos. Yo creo que en siguientes reuniones tenemos que empezar un poco a examinar cuál va a ser nuestra estrategia de funcionamiento, porque, hombre, si realmente esos objetivos principales más o menos están conseguidos, tendremos que seguir, por supuesto, trabajando. Yo creo que tenemos un colectivo muy rico y tenemos que abarcar otras cosas, porque no va a ser que, como también se ha comentado, Antonio muy bien lo decía, que lo que te dan por un lado te lo quiten en sanidad, te lo quiten en vivienda, te lo quiten en bienestar social, etcétera. Por lo tanto, importantísimo la manifestación esa. El tema de la sanidad, están haciendo recortes terribles que afectan a la salud, no solo, como dice efectivamente, estudios a 20 años, sino ya en este momento hay personas que están muriendo como consecuencia de los recortes, de no haber un especialista, de no haber tenido la ayuda adecuada. Por lo tanto, eso es importante que sigamos luchando, pero insisto, creo que quizá tendremos que hacer algún cambio de estrategia en cómo hacemos estas reuniones, la periodicidad, lo que hacemos. Pero de momento yo creo que tenemos que estar contentos con eso y no desfallecer, porque esto sirve. Sí, bueno, si queréis, terminamos con lo de la sanidad. Ha sido una cuestión convocada a nivel andaluz, se va a hacer en todas las capitales de provincia. Como decimos, esta tarde tenemos una reunión. Lo que convendría es que nos vayamos haciendo a la idea de los que estén libres y puedan para acudir. No sabemos si será mejor. Jaén se llega fácilmente y se llega pronto. No sabemos si será mejor que nos organicemos con coches o si habría gente suficiente como para que pongamos un autobús. Si hay que poner un autobús, para eso precisamente es las aportaciones que hacemos voluntarias a esta hucha de la plataforma. Si hubiera que poner un autobús, ponemos un autobús para ir. Ya no sé si hoy es muy precipitado y el lunes que viene lo organizamos. Como es el sábado 25, el lunes que viene lo organizamos, la forma en que vamos a acudir. Convendría que fuese una manifestación mayoritaria, y decir que al hilo de la actualidad de esta cuestión, el gobierno de Moreno Bonilla durante la semana también anunció una modificación, que va a hacer una modificación en su decreto. Lo habréis visto, lo habréis leído por ahí o lo habréis oído en prensa, en televisión.
que va a hacer una modificación en su decreto, que bueno, que solo se usará sacar los servicios y prestar los servicios por la medicina privada, el servicio de atención primaria, solo se usará en casos excepcionales o de saturación. Algo parecido es lo que refleja. Que no estaba puesto en el decreto y que lo van a incluir, lo van a incluir en el decreto. Si conocéis mejor qué dice textualmente, me parece que era en casos muy excepcionales y de saturación. Yo creo que lo de saturación queda tan abierto que saturación tiene ahora mismo la atención primaria, porque si solicitas una cita y te dan una cita para dentro de 10 días, pues si eso no es saturación para atención primaria, que es para un mal que tiene ahora, no que tienes dentro de 10 días, pues justificaría el privatizarlo. También dice el ínclito Moreno Bonilla, lo habréis visto, dice, a nadie no se va a privatizar, a nadie se le va a pedir dinero para asistir a la sanidad privada. No solo la quieren privatizar, sino que además Moreno Bonilla nos quiere tomar por tontos. Nos quiere tomar por tontos porque de momento sabemos que a nadie se le va a pedir dinero por la atención privada. Pero si tú ya has fijado que le vas a pagar 65 euros por cada consulta y por cada médico, o sea, por cada paciente que atienda a la sanidad privada, si tú se lo vas a pagar, pero ¿con qué dinero se lo vas a pagar? Ya estamos otra vez con el debate de los impuestos. Es que los impuestos los echan las palmeras estas del paseo. ¿Con qué dinero se lo va a pagar? Con el dinero de todos los andaluces, con el dinero que pagan en impuestos todos los andaluces, cada uno, como hemos hablado, cada uno en la medida de sus posibilidades según su renta. A nadie le va a pedir que cuando vaya a la consulta le diga, bueno, y ahora dame tu tarjeta de crédito que te voy a cobrar 65 euros. Bueno, de momento, ojo, como nos descuidemos, son capaces de dentro de poco pedírnosla. Que a nadie le va a pedir eso, pero ¿con qué se va a pagar eso? Y se va a pagar muchísimo más caro que lo que está saliendo. Los sindicatos de médicos han hecho un cálculo que con el dinero que va a pagar por las consultas de atención primaria a la sanidad privada, con ese dinero mensual han hecho un cálculo mensual y se pueden contratar entre 8 y 10 médicos. Con lo que cobran los médicos de la pública, se pueden contratar entre 8 y 10 médicos con el que le va a pagar a un médico mensualmente por la consulta de la privada. Y nos quiere tomar por tontos encima. Ya está bien. Déjale a Antonio. Un complemento a lo que acaba de decir Ildefonso. Resulta que dice que se acudirá a la privada en momentos de necesidad. Efectivamente ya lo ha hecho, porque cuando para la pandemia se habían habilitado fondos especiales y eso ha ayudado a que en el último tiempo la privada, la medicina privada haya multiplicado por 3 hasta el dinero detraído de los fondos. Pero no solamente eso, sino que en los últimos 10 meses se ha traicionado precisamente la misma legislación que ellos se han dado. Cuando hablan de situaciones extremas, había un decreto que decía cuáles eran. Pues para seguir pasando dinero a las empresas, a los empresarios privados, a los empresarios, han tapado esas condiciones y siguen empeñados en que un porcentaje cada día más grande del dinero público vaya precisamente a las empresas privadas, de sanidad. Y desde luego una simple precisión, porque se le ha olvidado al amigo Ildefonso, que dice que a la sanidad privada se le paga con los impuestos que pagamos todos los andaluces. Con los impuestos
que pagan gran parte de los andaluces, porque fundamentalmente, y ahora volvemos a los empresarios pagan una mínima parte de lo que le correspondería, ¿eh? Y a ellos los tienen contentos rebajándoles los impuestos en cada una de las legislaturas. Bueno, y otra cuestión, hoy nos estamos extendiendo mucho, pero la cuestión lo requiere. Hoy queríamos nosotros precisamente hablar de la sanidad y del geriátrico. La reforma de pensiones y el inicio de la propuesta de acuerdo nos ha atropellado. Queríamos hablar del geriátrico porque han pasado ya desde 2019 más de 4 años, o no 4 años, que en junio iniciamos las movilizaciones por la demanda de que ese edificio está cerrado y la demanda de servicios para personas mayores, servicios de residencia o servicios de dependencia para personas mayores. Ha habido, como sabéis, un proceso grande de manifestación, recogida de firmas, reuniones con gestores de la administración, reunión con el alcalde, una moción aprobada en el pleno de apoyo. Bueno, todo eso, por lo que se ve, si lo vamos dejando, no han dado ningún paso. Y conviene que nosotros mismos, como dice José Valentín, hagamos una reflexión y digamos, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos considerando útil y necesario que el geriátrico se abra? Por supuesto también que se abra, en un principio, que se abran algunos servicios, algunas alas, no de golpe, porque supondría más costo y más tiempo, que se vaya abriendo y prestando algunos servicios, los más urgentes, los más necesarios. Consideramos eso útil, consideramos que merece la pena seguir reivindicándolo, consideramos que debemos de hacer algunas acciones más de las que estamos haciendo, porque esperando a que la administración sea sensible, no van avanzando nada, no están haciendo nada. La Junta de Andalucía no ha hecho nada, simplemente poner en cuestión que el edificio valga. Ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, si el edificio no vale, si están convencidos de que no vale, que lo tiren, pero que lo tiren y también miren a ver quién ha derrochado dinero público en arreglarlo, porque el edificio cuando ya estaba reparado de cimiento, 4 o 5 años después le han reparado 2 plantas en sucesivas fases, una para alojar un servicio, el 061, y otra para alojar una unidad de cuidados intermedios y paliativos. Si alguien decidió 4 años después de la reparación de los cimientos echar dinero público en repararlo, o era un temerario y estaba derrochando dinero público, o es que el edificio reunía las condiciones. Que no nos vengan ahora a decir que no reúne las condiciones, ya digo, cuando se pone uno en el caso extremo, si no reúne las condiciones, hundirlo, porque es una afrenta que esté el edificio ahí, que en Linares no dispongamos, Linares y la comarca, muchas veces hablamos, pues esos servicios son de la Junta de Andalucía y no son solo para Linares, pero está ahí en Linares y nos lleva muchas veces a la confusión de hablar. Un servicio público, y Linares no disponga de un centro de día en condiciones, que tenemos algo ahí en la calle Viriato que no reúne las condiciones arquitectónicas, Linares no disponga, y aquello está allí cerrado. Y está la consejera, recientemente la nueva consejera se llama de Inclusión Social y Dependencia, Dolores López, haciendo anuncios de que van a poner en algunos lugares de Andalucía unidades de cuidado intermedio, y nosotros ya le habíamos reclamado, antes de que ella fuera consejera, le habíamos reclamado al anterior delegado y al anterior director general de mayores que ahí se pusiera una unidad de cuidado intermedio y paliativo. No está haciendo caso ninguno, por eso conviene que hagamos algo, algunas movilizaciones, alguna sensibilización, que hagamos algo. Esa es nuestra propuesta, y que lo vayamos estudiando y que vayamos haciendo algo. Nada más, es que es muy tarde, lamento que, a ver si os hemos cansado a algunos, y muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia y vuestra participación. Perdón.